Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras y arduo trabajo, y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienen perseverancia y soportarte por causa de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga que dice el Espíritu a las iglesias: al que venza le daré a comer árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Bueno, oremos. Gracias, Padre, en esta mañana te damos, Señor, gloria y honra. Padre, permite que esta palabra que tú hablas sea viva, eficaz, edificante para nosotros en este tiempo, Señor. Reconocemos tu poder, tu señorío en este tiempo y reconocemos, Padre, que necesitamos seguir transformándonos, seguir moldeándonos. Por eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, para que sigas guiándonos, transformándonos a llegar a la imagen de Cristo. Que esta palabra pueda dar fruto al 100 por 1, Señor, en este tiempo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, había muchos acontecimientos en el primer siglo y aproximadamente, ustedes lo pueden ver en el capítulo 19 de Hechos, que habla de también de esta iglesia de Éfeso, una de las más importantes. Y el apóstol Pablo constituyó esta iglesia aproximadamente en los años ya 60, unos 30 años después de la muerte del Señor. Entonces, Éfeso no solo era una de las urbes más influyentes de Asia, porque conectaba Asia, incluso en ese tiempo, a África, a Asia, y Pablo comenzó a llegar allá a esta iglesia. Era una ciudad de un eje comercial, político, social, y se cree que en aquella ciudad, por cierto, sometida al Imperio Romano en ese momento, había aproximadamente entre 200.000 hasta 300.000 personas en aquella época. Bueno, imagínense, es más o menos como Coro Punto Fijo. Imagínense esa ciudad en aquella época y que el esplendor de esas ciudades, y vemos cómo esas ciudades estaban sumergidas en la idolatría. ¿Qué había en esa ciudad? ¿Qué había en los corazones de esos pobladores de esa ciudad? Que incluso, estando ya en la iglesia constituida por el apóstol Pablo, ¿qué sucedió allí? Entonces, miren, Éfeso, también además de esto, habían distinciones políticas y sociales. Muchos de los judíos, como el apóstol Pablo, tenían ciudadanía romana y ellos podían viajar y comercializar sin problema. Entonces, había un epicentro religioso y también el auge de la superstición religiosa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era la diosa Artemisa, y lo que era conocido por los romanos como la diosa Diana, que tenía un imponente templo catalogado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Miren, era una medida de 425 pies de largo por 22 de ancho y estaba sustentado por 120 columnas. Y sino que gozaba también derechos de asilo a los que otorgaban impunidad a los criminales. Entonces imagínense que desde el tiempo de estos emperadores también se vio un abuso del poder, idolatrías, desórdenes y
también había contacto, ¿verdad?, homosexual entre hombres, mujeres, el lesbianismo y prostitución. Entonces, este era un acontecimiento bastante importante que tenemos que ver, porque hay también cosas que debemos estudiar para profundizar en lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, y como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que profundizar en lo que el Señor habla. Porque no solamente, mis hermanos, es abrir la Biblia y es sumergirnos en la palabra del Señor, sino también es internalizar lo que está escrito y poder profundizar y socavar allí, hacer pozo a lo que está allí en la palabra del Señor. Amén. Entonces, incluso después, esta ciudad también era mundialmente famosa por las dominadas cartas efesias y amuletos y encantamientos. Imagínense cómo estaba tan contaminada la ciudad, porque no solamente era la idolatría, sino también la brujería. Y este tiempo está igual. La sociedad permanece igual en este tiempo. ¿Okay? Y la fundación de esta iglesia fue en el ministerio de Pablo aproximadamente del 52 al 55. Pero la redacción del libro y de la carta a esta iglesia de los Efesios fue aproximadamente en la década de los 60. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo redacta la epístola a Efesios, concebida originalmente como una carta destinada a las congregaciones. Entonces, allá hay orden que había dado a través del Espíritu Santo, por supuesto, el apóstol Pablo a las iglesias. Si ustedes me acompañan, vamos un momentico a Éfeso, ya podemos compartir en sus Biblias, en Efesios. Ok, Efesios, para que ustedes vean. Gálatas, Efesios, y habla allí Pablo en los primeros capítulos de un plan de salvación, ¿ok?, que según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En el capítulo 2 Pablo habla de la salvación por gracia, ¿ok? Entonces, esta introducción que estamos viendo, nosotros la estamos estudiando como iglesias bíblicas reformadas que están siendo bíblicamente, y eso es importante que nosotros tengamos una idea bíblica de los acontecimientos históricos, políticos, sociales y por supuesto mucho más las doctrinas teológicas que cada libro nos va a dar y nos va a dar el Espíritu Santo. ¿Okay? Y después vemos que habla del Mesías, la paz de Dios, el apóstol a los gentiles. En el capítulo 4 vemos la edificación del cuerpo, cómo nos edificamos como cuerpo reunido, como cuerpo, como una iglesia, y que tenemos que cada domingo, cada semana, como iglesia, congregándonos en su nombre, darle gloria y honra al Señor. ¿Ok? Y vivir una vida nueva, una vida diferente. Y también habla de los padres e hijos, la relación de los siervos con los amos, y por último cierra en la armadura del cristiano, ¿ok? Recibir y revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes como contra las acechanzas del diablo, ¿ok? Entonces, esto es importante nosotros que comprendamos estos tratados teológicos que hablan en cada carta paulina. Y en este tiempo, regresamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Y es que escribe al ángel. ¿A quién estaba dirigida la carta? Ahora, aquí no se está hablando de una carta porque nosotros estamos hablando del libro de Apocalipsis. Y vemos el contexto político y social de Éfeso y por qué Pablo les dio todas estas directrices a la iglesia de Éfeso, porque había en la ciudad, estaba corrompida por esa sociedad. Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Y ver el ejemplo de Daniel. Es que, ¿qué hizo Daniel y los amigos de Daniel? No se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor. Miren, y ese rey se enfureció tanto
que hasta el horno le aumentó la temperatura 7 veces más. Y ahí el Señor se glorificó en medio de Daniel y de sus hijos, de sus amigos, perdón. Y después decía, bueno, pero es que nosotros eran los amigos de Daniel, ¿y por qué aparecen ahora 4 personas? Ahora el otro es un semejante a un hijo de hombre. Eso quiere decir que ahí estaba el Señor con Daniel y con sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos honraron y prefirieron honrar al Señor antes que a los hombres. Amén. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos escuchando a nosotros? ¿A quién le estamos rindiendo tributos? ¿A Dios o a los hombres? Tenemos que entender, discernir y que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta mañana también para que nosotros veamos la importancia, porque no solamente es venir a la iglesia, mis hermanos, es tener una vida íntegra en toda la extensión de la palabra. Y hay situaciones que podemos ver, hay situaciones difíciles que a veces nosotros enfrentamos y no estamos acostumbrados, y a veces eso nos hace hablar y ofender a Dios y blasfemar el nombre de Dios. Pero si nosotros somos hijos de Él, y si nosotros ya estamos en sus caminos, y si nosotros ya estamos y somos hijos de Él, real sacerdocio y nación santa, y si nosotros pues venimos ante el Señor a hablar y a acusarle de lo que Él hace en nosotros, entonces somos ingratos, hermanos. No somos verdaderamente hijos de Dios, porque el Señor conoce nuestro corazón y conoce cada necesidad. Cada situación Él la conoce y la permite, es para que Él permite Dios esas situaciones en nuestra vida. Para glorificarse Él, para glorificar su nombre. Y para nosotros también entender que existe un Dios vivo, un Dios que hace como Él quiere, que es un Dios que está pendiente de sus hijos, de sus criaturas. Miren, yo he escuchado tantas cosas de las iglesias, de lo que dicen ahora, pero es que nosotros también somos responsables porque estamos dando mal testimonio afuera en el mundo. En este tiempo tenemos que ahora nosotros permanecer en la palabra, pero permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, transforme nuestra manera de pensar, transforme y anhelar eso cada día. Hermano, usted ora todos los días. Usted canta las alabanzas del Señor todos los días. Amén, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser en nosotros un estilo de vida, porque nosotros no dejamos de comer. Y estamos pendientes de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no? Nuestros hijos, nuestras familias, que si faltan medicinas, bueno, en situaciones, cualquier situación que estemos pasando. Pero ahí es donde nosotros nos olvidamos de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestra vida y ser personas agradecidas con el Señor. Agradecidas porque el Señor nos llamó. Nosotros no fuimos a los pies del Señor, no. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Y usted se tiene que sentir privilegiado por eso. No es cualquiera, es el Dios eterno, el Rey, que creó los cielos y la tierra, que constituyó los mares, que le dio amplitud a los cielos. Hermano, y que sustentó todo lo que existe. Las leyes físicas son gobernadas por Él. La ley gravitatoria, las leyes de la entropía, todas esas leyes son sustentadas por Él. Entonces nosotros tenemos que ver la grandeza del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo, y que ellos participaron en esa redención. Y a mí me da tristeza de cómo las personas y cómo en la sociedad y en otros organismos también y en otras iglesias estamos saliéndonos de las normas y de las directrices bíblicas, inventando lo que no está en la Biblia. Somos sensacionalistas. Estamos escuchando primero, entendiendo el sueño, viendo lo que soñamos, en vez de compararlo con lo que está escrito. Estamos viviendo por sensaciones. Vamos y preferimos buscar un brujo que nos lean las cartas, que nos vean la macromancia, la necromancia y todo ese tipo de cosas, hasta que
primero y prendemos a las 7 de la mañana, vamos a ver qué dice Adriana Asi, el iluminado Hermes, y no, sabiendo la verdad, a veces no consultamos lo que está aquí en la palabra de Dios. A veces incluso le pedimos consejos a los pastores, a los ministros, pero también, mis hermanos, aquí está la palabra. Nosotros como pastores estamos para direccionar, pero usted también tiene que buscar aquí primeramente. Y si usted no se sumerge en la palabra de Dios, usted va a llevar trastazos en la vida. Va a llevar situaciones que en este tiempo van a ser situaciones complicadas, es donde nos estamos llenando de amargura, nos estamos llenando de dudas, cuando tenemos que tener fe en el Señor. Amén. Amén. Entonces, miren, hablando un poquito más del contexto político y histórico para que veamos en profundidad un poquito más. Miren, el emperador Domiciano aproximadamente era un emperador del 81 hasta el 96 y ese era en tiempos de donde se escribió el Apocalipsis. Endureció notablemente la exigencia de la autocracia y teocratía en todo el imperio. A diferencia de sus predecesores como Claudio o Augusto, quienes rehusaron a recibir honores divinos en un estilo dentro de Italia. Entonces, esa provincia de Asia Menor, que era también estaba Éfeso, caracterizada históricamente por su fervor en el culto al soberano, erigió el monumental templo también en honor de Vespasiano, Tito y Domiciano. Entonces, miren, además de eso, le estaban rindiendo esa población de Éfeso culto no solamente a una diosa, sino a los mismos emperadores romanos. Y es que en ese tiempo la iglesia era perseguida, mis hermanos, también, porque no había llegado el emperador Constantino en ese tiempo. Acuérdense que ya Constantino en el año 300 fue que instaura todo y permanece y da permiso a que los cristianos puedan congregarse y no viene la persecución a los cristianos. Entonces, ese arresto también llevó a que Juan fuese a Éfeso y después se alojó un tiempo en la isla de Patmos para comparecer ante los tribunales imperiales. Fuentes eclesiásticas tempranas, incluyendo el célebre apologista Tertuliano del siglo II, señalan que Juan fue sometida a una prueba de ejecución en una tina de aceite hirviendo cerca de la Puerta Latina en Roma. También hablan de muchas situaciones, como otras fuentes, ¿verdad? Como Ireneo de León, Clemente de Alejandría, en el 150 al 130, y habla de que, por ejemplo, Ireneo dice, textualmente lo cito aquí, Juan, el discípulo del Señor, el mismo que se recostó sobre su pecho, publicó el Evangelio mientras residía en Éfeso de Asia, además de la iglesia de Éfeso fundada por Pablo y en el cual Juan permaneció hasta los días de Trajano, que es un testigo veraz de la traición a los apóstoles. Y eso lo dice el libro Adversus Aeresis. Entonces, miren, allá hay mis hermanos. Además de la Biblia, hay también historia. Y estos padres apostólicos, y después de ellos, son los que sustentaron y son los que recibieron primeramente las directrices de los apóstoles, y ahí es donde la iglesia permaneció y ha permanecido hasta nuestros días. Ahora vienen a decir que las reformas son antibíblicas porque se oponen a lo que está en la palabra, y eso es falso, mis hermanos, porque nosotros hablamos de la salvación por gracia y eso está aquí en el libro de Efesios, donde nosotros debemos entender de que la obra nos va a dar perdón y por ella nosotros vamos al cielo. No, usted necesita creer en el Señor primeramente y a través de ese devuelve fruto, usted va a dar una buena obra y hacer una buena obra porque ya el Espíritu ha transformado nuestra mente. Ustedes ven a los borrachitos, a las personas, a las prostitutas que están haciendo una buena obra, no, porque lamentablemente permanecen en ceguera espiritual, permanecen en oscuridad.
Y aún nosotros, hasta nosotros mismos, a veces nos cuesta hacer una buena obra. Y ahí también hay registros arqueológicos, mis hermanos. Y esto lo quiero sustentar también porque tenemos que entender de lo que dice la Biblia es sustentado también por tanto lo que está en la Biblia, pero también hay padres apostólicos, la arqueología. Y todo este tipo de historias está sustentada no solamente en la Biblia, sino que lo podemos ver. Usted va a Éfeso y usted va a las 7 iglesias y visita Tiatira, Colosas, y lo que está escrito, hay evidencias arqueológicas de que existieron, de que estos monumentos y que estas iglesias levantadas existieron. Entonces, nosotros sabemos que el Apocalipsis fue escrito ¿por quién? Por el apóstol Juan, ¿verdad? Ok. Entonces, además de eso, Juan escribió primera, segunda y tercera carta de Juan, escribió el Evangelio de Juan, y el Señor y el Espíritu Santo le mostró lo que iba a suceder al final de los tiempos a Juan. Y es que era el Señor mismo que estaba, el Señor Jesucristo fue el que le habló directamente a Juan. Y aquí lo vemos, ahí está. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas de su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles, no lo son, y los hallaste mentirosos. Y en este tiempo, lamentablemente, mis hermanos, estamos escuchando voces de falsos profetas que nos vienen a engañar, que nos vienen a manipular. Y la palabra dice, ¿qué dice la palabra? Que hasta los justos, ¿verdad? Hasta los escogidos van a ser engañados. Tenemos que estar alerta. Si nosotros que somos escogidos y vamos a ser engañados, tenemos que estar sumergidos en la palabra, en oración, porque estos tiempos son peligrosos. Y aún más, donde hay iglesias perseguidas, donde estamos viendo las persecuciones de grupos islámicos en África. Aquí, si nosotros estuviéramos en en Corea del Norte, esto no lo pudiéramos estar haciendo. Miren, la iglesia en China se tiene que poner debajo, hacen subterráneamente y clandestinamente sus cultos y sus reuniones dominicales para adorar al Señor. Y nosotros tenemos que ahora, en este tiempo, tenemos que darle gloria al Señor. Amén. Amén. Y hoy son las elecciones en Colombia, mis hermanos. Vamos a estar orando por las elecciones en Colombia, porque ¿ustedes creen que todo este tipo de agendas son contrarias a lo que está en la Biblia, en los propósitos divinos? ¿Por qué? Porque ¿qué hay ahí es donde Satanás también se manifiesta? Quiere corromper a la sociedad. ¿Y cuántos años no tiene Colombia padeciendo bajo grupos extremistas del ELN? Y cuando Pablo Escobar, ¿verdad? No sé si ustedes estuvieron o han escuchado lo de Pablo Escobar, que era un traficante poderoso, y la gente adoraba a Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque hacía una obra de caridad vistiéndose como ángel de luz, y todas las personas caían en esa idolatría ante una persona que estaba corrompida, buscando al pueblo. Entonces nosotros tenemos que entender que todas estas enseñanzas que están afuera, tenemos que estar y buscar en la palabra del Señor. Miren, entonces, en el versículo 2, en el versículo 3, perdón, y que tiene perseverancia, eso lo dice el Señor, y que tiene perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, a veces nosotros estamos así nosotros como iglesia estamos perseverando, sirviendo a los hermanos, estamos atentos a las cosas, venimos a las reuniones, vinimos a los discipulados, pero estamos dejando el primer amor del Señor.
A lo mejor venimos a la iglesia, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Me estás buscando a mí? Porque no se trata de servir en la iglesia, se trata de venir a buscarme a mí primero, de venir a mí. Yo que te sustento, yo que te di mi vida por ti. Y en este tiempo, mis hermanos, a veces por tantas situaciones en nuestra vida podemos entrar en ese tipo de actividades que nos alejan de Dios y de escuchar la voz del Señor. Amén. Miren, el término oída del griego significa conozco, y el Señor introduce la evaluación a cada una de las 7 iglesias apocalípticas. ¿Okay? Entonces, el soberano de la iglesia posee una omnisciencia total sobre el estado de sus congregaciones, discerniendo con absoluta precisión de las virtudes externas con las intenciones ocultas del corazón. Mi hermano, eso quiere decir que el Señor lo sabe todo. Nosotros tenemos que ser transparentes al Señor y transparentes entre nosotros mismos, confesando nuestros pecados, nuestras fallas. Y también, hermano, yo necesito que usted me ayude en algo. Yo necesito que usted me apoye. Yo necesito, porque no somos perfectos. Y necesitamos como congregación en fraternidad adorar al Padre. Algunos de nosotros nos vamos a sentir solos, en depresión, en tristeza, melancolía. ¿Ok? Y ahí es donde ahí está el hombro de nuestro hermano, para nosotros incluso llorar allí con él. Entonces, ay, ¿pero qué será que le pasa a él? Ay, ¿qué será que le pasa a ella? Se me vienen a contar todas las cosas a mí. A veces nosotros somos así, ingratos. Reprochamos a las situaciones del hermano o de la hermana y no nos ponemos en sus zapatos. Y miren, el Señor también ve nuestro arduo trabajo ministerial a cada uno de nosotros. Tenemos dones y talentos que estamos al servicio del Señor primeramente y también a los hermanos. Nosotros somos también seres humanos. Lo que quiere decir el Señor aquí, mis hermanos, es que podamos rendirnos completamente a Él. Que nuestra vida sea un tiempo para Él, primeramente. Que nos olvidemos de nuestros hijos, de nuestra familia, de lo que está pasando, porque Él es el que sustenta todas las cosas. Amén. Amén. Él es el que puede resolver nuestra vida en todo lo que hay. Él es el que nos va a ayudar. Nuestro matrimonio, Él es el que va a restaurar nuestro matrimonio. Nuestros hijos que están en droga, nuestros hijos que están en alcoholismo, Él es el que va a restaurarlo. El Señor. Nosotros los pastores, los líderes, no. Es el Señor que va a restaurar la vida de ellos. Entonces, a veces hay situaciones donde entre nosotros mismos hay mujeres, lamentablemente, que se unen a un yugo desigual y ahí es donde viene y a esa persona a lo mejor quizás no ha llegado a los pies del Señor primeramente y después llega a los pies del Señor. Y ahí es donde hay un infierno matrimonial, por así decirlo. Sí, porque ahora el Señor transforma la vida de ese esposo o de esa esposa y el otro es inconverso. Entonces, y el Señor nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a libertad y a orar por él, a orar por ella, para que esas familias sean restauradas, transformadas. Entonces, miren, el Señor nos está haciendo un llamamiento a nosotros, mis hermanos, ante las circunstancias severas de sufrimiento, persecución o pérdidas materiales. Que esto no puede representar una resignación pasiva, sino una constante y heroica, triunfante, ¿verdad? Vida, que confía plenamente en la soberanía divina.
Nuestra vida tiene que ser una vida también de lucha y cargar la cruz ante estas situaciones que ya he estado comentando. Y, y es importante también, mis hermanos, la intolerancia, ¿verdad?, hacia el mal. Es decir, que los creyentes que se negaban rotundamente a soportar a los malos, eso no quiere decir de que nosotros vamos a ser, vamos a odiar a esas personas que han denigrado de nosotros, que nos han vituperado, que nos han criticado, sino que nos alejemos de esas personas, que estemos allí para ayudarles, pero que no estemos, como dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Y bienaventurado el varón, ¿verdad? Vamos a leerlo, para que ustedes vean y podamos profundizar allí. El Salmo 1. Y en esta versión del lenguaje textual dice así: cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces nosotros como iglesia estamos haciendo obedientes a lo que está aquí en Salmo 1. ¿Estamos siendo obedientes y nos estamos deleitando en la ley del Señor y en su palabra? ¿O estamos escuchando y acompañamos a esas personas que están en camino de pecadores? Y si nosotros no ponemos atención, nosotros nos vamos a sentar con ellos y después vamos a estar criticando y vituperando a esas personas que ellos mismos están hablando. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser sensatos y prudentes. Y nuestro Señor se sentó con prostitutas, con pecadores, pero el Señor no estaba, por supuesto, acompañando en las sinvergüenzuras de ellos, ¿no?, sino que el Señor se mostró a ellos, y nosotros tenemos que mostrarnos a esas personas para hablarles y darles testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a esas personas. Eso es lo que el Señor también quiere de nosotros. No, que hermano, venga a la iglesia, sí. Y nosotros lo invitamos y hablar, que esa persona pueda ser transformada por incluso primeramente el testimonio, porque si esa persona no lee la Biblia, pero nos busca a nosotros para que nosotros le ayudemos, el testimonio de nosotros tiene que ser prácticamente intachable. Tenemos que vivir para Él, glorificar su nombre. Así es, amén. Amén. Ok. Entonces, en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz de las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está llamando, ¿verdad? Ese recuerda quiere decir un tiempo verbal que es presente. Recuerda cómo fue tu vida pasada, recuerda de dónde te saqué, recuerda lo que tú hacías y cómo estabas antes de yo llamarte, de yo buscarte. Exige mantenerla viva la memoria, contrarrestar de manera constante el estado de esa decadencia efectiva que teníamos anteriormente. El santo recuerda el pasado y ahí nos regocijamos porque el Señor obró en nuestra vida, nos liberó. Bueno, yo me acuerdo de muchas situaciones que yo no podía dormir de noche por situaciones, por pesadillas, y bueno, hasta yo tenía que tomar alprazolam y esas pastillas estupefacientes que me descontrolaban todo el sueño, y bueno, y estaba atado a eso. Imagínense, un mes tomando esas sustancias, esas pastillas sin poder dormir, y a mí no podía caer la noche, mis hermanos, y me entraba un pánico, no sé por qué, pero me entraba un pánico. Ya yo sabía, y era una lucha interna, y ya yo era cristiano. Pero esas luchas nos permiten fortalecer nuestra fe, nos ayudan a perseverar, Amén. Porque ahí es donde el Señor nos va a direccionar, y ahí es donde vamos a mostrar nuestro carácter.
es en las dificultades. Allí. Job, miremos el ejemplo de Job. ¿Qué dijo él? Mire, varón, el Señor decía, varón perfecto, temeroso, apartado del mal. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, apartarnos del mal. Y allí es donde el Señor se va a glorificar en nuestra vida y nos va a poner en una posición. ¿Y a qué vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar con Él, vamos a reinar con Él. Amén. Amén. Y ese arrepiéntete, mis hermanos, es el término conocido como metanoia. Metanoeso también dicen por allí. Está también en la palabra. Formulado en tiempo imperativo auristo. Demanda una acción inmediata, drástica y definitiva. Yo camino hacia allá, hacia el norte, bueno, ahora me voy por el sur. Esa vida vieja la dejo. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar al hombre. ¿O quiero agradar a Dios? Agradar a Dios. Amén, así es. Entonces, la sensación decretada por el Señor ante la comunicación o la persistencia de la frialdad es terminante. Quitaré tu candelero de su lugar. Esta advertencia judicial no alude a la segunda venida escatológica o la parusia, sino una intervención judicial histórica inmediata de Cristo sobre la congregación como nosotros. El candelero simboliza la legitimidad espiritual, la presencia del Señor también. Es esa luz que nos da la iluminación, la guía. Una iglesia que pierde el amor mutuo y la comunicación real con Cristo pierde su razón de ser y deja de ser reconocida por Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos diciendo nosotros a nosotros mismos? ¿Nos estamos criticando o estamos ayudando al hermano? Estamos ayudándonos a nosotros mismos. Estamos nos poniendo en el zapato de nuestro prójimo. O le decimos, ya vienes para acá con este cuento, échame todas las cuentas, los chismes, las pleitas. Hermano, váyase para allá. No, hermano, nosotros tenemos que ayudar a ese hermano que tiene debilidad. A ese hermano que tiene esas situaciones, nosotros también podemos ayudarle. Y podemos decirle, bueno, mi hermano, a mí Dios me sacó de eso. Yo pasé por eso. Yo pasé por un divorcio, pero el Señor restauró mi familia. Yo pasé por situaciones. Mi hijo era drogadicto. Mi niña fue sanada y fue liberada del lesbianismo. El Señor hace esas cosas, mi hermano. Y allí es donde el Señor quiere que nosotros demos testimonio a esas personas para que su vida sea cambiada. Entonces la advertencia también cumplió en esta parte histórica literal con el devenir de los siglos y que la iglesia estaba en decadencia. Ya estamos así, mis hermanos. Ahora estamos escuchando por allí pacte con Dios, el manto profético, y todo ese tipo de cosas que no están en la Biblia. Mujeres pastoras. Nosotros no somos personas machistas, no, sino que tenemos que venir, y eso lo decían los hermanos, los estudios del discipulado los miércoles allá en Coro, es que nosotros tenemos que estar siempre obedientes a lo que está en la palabra. Porque si ustedes ven, los únicos que el Señor llamó al pastorado y al apostolado, que fueron nada más esas, hasta Pablo, perdón, entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Y una cosa es que ustedes como hermanas, bueno, puedan estar aquí, miren, pastor, necesito esto, necesitamos esto, que nosotros podamos también en consejo, ¿verdad? Formar la iglesia y seguir edificando la iglesia. Pero bíblicamente una mujer no puede ser pastora, porque está escrito, hermano. Y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que está en la palabra del Señor. Así como quien dice en este tiempo ya no hay apóstoles. No vamos a echar otro piso por encima de este que ya está hecho. Y cuando yo le decía a un pastor, ¿usted está en el Apocalipsis, dice su nombre? Porque lo que veo en el Apocalipsis o son las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles. No, pero es que Pablo era, bueno,
pero a Pablo se le apareció el Señor y era una de las, digamos, de los requisitos es que el Señor se apareciera. Y muchos de los requisitos de aquellos hermanos eran, y habían visto al Señor resucitado. Usted no ha visto a nadie. Y fue un abortivo, y Pablo decía, el abortivo, el último, fui yo. Amén. Miren, en la teología joánica, o de Juan, el vencedor no es un creyente que permanece en una élite mística superior, sino todo lo contrario. Es un auténtico cristiano que ha nacido de nuevo por fe y cuya confianza descansa firmemente en la victoria del Señor Jesucristo en la cruz. Una victoria redentora, permitiéndole también resistir los embates del enemigo, de los sistemas, del sistema que está en este tiempo, de las doctrinas heréticas que hay. La apatía moral, mis hermanos. No quiero ir para la iglesia. Bueno, ahí es donde usted tiene que demostrar que usted es hijo de Dios. Porque el Señor nos dijo en la cruz del Calvario, en Getsemaní, no dijo, no, Señor, yo me voy de esto que se... No, el Señor, esto que se salva por cuenta propia, tú ves cómo hace. No, el Señor padeció y derramó los 5 litros de su sangre por nosotros. En nosotros no puede haber una gota de apatía, mis hermanos, como hijos de Dios, de flojera, de pereza. Tenemos que sacarnos eso del corazón y de nuestra mente. Eso, tiene que haber en nosotros amor, diligencia, prudencia, dejando el chisme, los pleitos, las disensiones. Porque es que así es que Dios va a estar contento. ¿Qué preferimos nosotros que el Señor nos diga? Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te desecharé de mi boca. O que te doy, mira, este siervo fiel, porque has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es lo que tenemos que anhelar nosotros del Señor, adorarle, seguir sus pasos, practicar. Y yo siempre le digo a mis hermanos, ¿usted qué cree que hubiese hecho el Señor en cada actitud que usted hace? ¿Qué actitud el Señor hizo para que nosotros también habláramos en este tiempo? ¿Y qué le dijo por lo menos el Señor cuando estaba en la cruz, qué le dijo al otro que estaba, ¿verdad? Habían 2 malhechores. Uno le dijo, no, ¿verdad? Habían 2 tipos al lado de Jesús, un malhechor que se arrepintió en ese momento. Y bueno, la gracia del Señor llegó a él. Pero el Señor, por ese momento, incluso no despreció ese arrepentimiento a pesar de ser en el último suspiro de su vida. El Señor es misericordioso, mis hermanos. Pero no dejemos que ya estemos en situaciones así extremas para venir al Señor a última hora, en el último momento, en el último suspiro, hasta que tengamos la soga al cuello, vamos a venir al Señor, porque ya yo no hallo una salida, ya yo no hallo en hacer eso. Entonces, miren, aquí hay una ilustración para ir concluyendo. Miren, en el diario de Los Angeles Times, y eso fue muy famosa esta historia porque esta era una mujer que nació aproximadamente en el año de 1834 y murió en 1916. Usted lo puede ver si usted googlea, usted lo puede ver allí. Y ella se llama Hetty Green. Y esta fue una mujer que es conocida así, la mujer más tacaña de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ella tenía $100 millones. Imagínense, en esa época, $100 millones. Ni Elon Musk y no gastaba en nada, mis hermanos. Miren, era tan miserable que prefería comer avena fría para ahorrar el gasto de calentar el agua. Sí, mi hermano, ¿qué está? Miren, y en una ocasión su hijo sufrió una fractura de pierna y por no pagar sus medicamentos y su tratamiento, bueno, a su propio hijo
le imputaron la pierna porque no pagó esos tratamientos y imagínense lo que usted puede ver allí, ¿no? Entonces, usted dirá, pero ¿qué significa eso? Bueno, a veces nosotros como cristianos, nosotros también a veces somos mezquinos, tacaños. Hermano, podemos ofrendar, eso trae bendición también. No para nosotros, es para el cuerpo completo de la iglesia. Nuestra vida tiene que ser transformada en todos los aspectos, en todos. Nuestra educación a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestra vida personal, el testimonio a los hermanos. Entonces, y es que la epístola de Éfeso habla de las riquezas de las gracias, de la riqueza de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas de su gloria. El apóstol llama a todos los creyentes a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ser llenos cada día del Espíritu Santo. Y que esta palabra riqueza se emplea en 5 ocasiones: gracia, gloria 8 veces y plenitud. Que nos llenemos del Espíritu Santo y nos arrepintamos de nuestra vida, de lo que hemos hecho. Porque a veces, mis hermanos, estamos pensando en lo que hicimos hace 30 años. De lo que estamos, mi esposa me engañó y bueno, todavía estamos pensando en eso. Hermano, usted está viviendo en esclavitud si todavía está pensando en eso. Porque estamos pensando en eso y no estamos viviendo en la plenitud de Cristo. Estamos siendo esclavos. Y el Señor es que va a restaurar nuestra vida. Amén. Ya con esto concluyo. Y es que solamente el ejemplo histórico, mis hermanos, de la iglesia de Éfeso permanece como una advertencia perpetua para el pueblo. Porque ella habla también, si ustedes lo ven, el que tiene oído que oiga. Y en el verso 6 dice, el que aborrece las obras de los nicolaitas. Bueno, así nosotros que podemos aborrecer doctrinas falsas, que ya hemos entendido lo que está en la palabra, y eso, como yo lo dije anteriormente, de los falsos pactos, de las falsas declaraciones, entonces, sí, es muy bien. Pero el Señor también quiere de que nosotros sigamos transformándonos, arrepintiéndonos de cada obra que estamos haciendo. Porque somos perseverantes, podemos ser perseverantes, podemos aborrecer y, no me hablen de los falsos apóstoles, no me hablan de esos pactos, y que incluso lamentablemente en enlace se ve mucho para tener ellos ganancias. Ajá. Y el Señor está de acuerdo con eso, pero a veces nos alejamos del primer amor del Señor. Y entonces, ninguna ortodoxia teológica impecable, ningún activismo ministerial, ni ninguna reputación institucional puede sustituir a un corazón ferviente que ama al Señor por encima de todas las cosas. Es imperativo nosotros como cristianos tener eso en cuenta, mis hermanos. Atendiendo al llamado a la restauración espiritual para que la luz del Señor, la luz de Cristo siga iluminándonos, resplandeciendo con fulgor santo del Espíritu en medio también de las naciones, proclamar el Evangelio, dar testimonio, seguir comportándonos como hijos y no como bastardos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, de verdad que este tiempo ha sido, me he gozado con ustedes, pero creo que a veces estas directrices son importantes e imperativas para la iglesia y para todas las iglesias. No solamente para nosotros, porque creo que esto debemos seguir reiterando, examinándonos, y que podamos ser diligentes. Y yo creo que uno de los pasajes que tenemos que leer todos los días es Romanos 12, 1 y 2. Lea Romanos 12, 1 y 2 todos los días, mi hermano.
Sí. Que nosotros sigamos transformándonos en nuestra mente. Que sea Él, mi hermano, y que sea el Espíritu Santo transformando, redarguyendo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Bueno, Dios les bendiga. De verdad que gozo acompañarles esta mañana. Bueno, estamos aquí. Espero venir pronto otra vez. Y bueno, Dios me les guarde siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios.